Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad. La Moneda está siendo bombardeada, los tanques están disparando con sus bombas, esto es realmente grave. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase Don Benito para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Los que estábamos ahí, en La Moneda en ese momento, dijimos este discurso de despedida. Salvador Allende era el candidato de la Unidad Popular, alianza que agrupaba a socialistas, comunistas, el MAPU y radicales. Él quería convertir a Chile en una sociedad socialista. Y el capital extranjero sabrá que Chile algún día, por la acción nuestra, será para los chilenos. Chile y las riquezas naturales serán de los chilenos. 3 proyectos excluyentes compitieron por el sillón de La Moneda. Radomiro Tomic era el candidato de la Democracia Cristiana. La revolución chilena democrática y popular que yo represento aspira primero que todo a darle al país nuevas instituciones. El ingeniero Jorge Alessandri buscaba un segundo mandato después de su gobierno entre el 58 y el 64. En la certidumbre que van a recuperar su libertad y que para Chile brillarán días mejores. En esos días se gestaba un acuerdo privado entre el doctor Allende, contrario al uso de las armas, y el MIR. Acordamos con él de detener las acciones de propaganda armada para no perjudicar la candidatura. 2, le planteamos con franqueza que nosotros necesitábamos recursos para organizar nuestro movimiento, nuestra lucha, etc. Él se comprometió y nos apoyó financieramente. Ustedes comprenden perfectamente bien que al fin y al cabo soy un hombre como cualquier otro hombre, ¿no? Y que las emociones de hoy día han sido más o menos duras. Después de correr en 4 campañas presidenciales, Salvador Allende era finalmente el ganador. Allende se impuso por una estrecha ventaja de 39.000 votos sobre Jorge Alessandri, el candidato de la derecha. De acuerdo a la convicción que yo tengo y a la seguridad de lo que ha de ser el futuro gobierno, hemos sido victoriosos todos. Salvador Allende obtuvo la primera mayoría, pero no absoluta, entonces no pudo ser proclamado presidente. Como no existía la segunda vuelta electoral, había que esperar que lo ratificara el Congreso Pleno, y faltaban 2 meses para esa sesión, que serían muy álgidos. En los días posteriores a la votación hubo febriles negociaciones en el Parlamento. El doctor Salvador Allende necesitaba los votos de la Democracia Cristiana para ser ratificado en el Congreso Pleno. Las negociaciones se prolongaron por 2 meses y las presiones de diversos sectores desataron un clima de violencia. El señor comandante en jefe del ejército, general René Schneider-Cherot, fue objeto de un cobarde e incalificable atentado. 2 días antes de la sesión del Congreso Pleno, un comando armado intentó secuestrar al comandante en jefe del ejército para que se decretara estado de emergencia y crear un clima inestable que impidiera la ratificación de Allende. El general Schneider alteró los planes porque se defendió con su arma. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976
al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. En alguna medida Allende lo perjudica asumir con minoría electoral y minoría política. De hecho, la democracia cristiana muchas veces dijo durante su gobierno que a él no lo había elegido el pueblo, que lo había elegido el Congreso. ¿Juráis o prometéis conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. Efectivamente, el pueblo chileno escogió el camino revolucionario. Y no hemos olvidado jamás, eso es fundamental. En 1970, Salvador Allende implementó lo que llamó socialismo a la chilena, con sabor a empanada y vino tinto. Nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder, hacer las transformaciones electorales que Chile. Salvador Allende era el primer presidente de izquierda en la historia de Chile elegido democráticamente, pero no tenía mayoría en el Congreso y eso sería un factor determinante. Hacer una revolución con una minoría es algo muy difícil. Tenía una minoría en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La Unidad Popular nunca logró tener una mayoría. La verdad es que los partidos opositores desde un comienzo dijeron vamos a derribar este gobierno a como dé lugar. En esos días entró en escena un inédito grupo armado encargado de la seguridad presidencial. El GAP, o Grupo de Amigos Personales, compartía funciones con la Policía de Carabineros e Investigaciones. En una primera etapa fueron miembros del Partido Socialista y del MIR. Nosotros no quisimos incorporarnos al gobierno, queríamos mantener nuestra independencia crítica, pero sí nos comprometimos con él en que nosotros nos íbamos a jugar por defender el proceso. En Chile, el triunfo en la Unidad Popular y bajo la conducción de un presidente que se autodeclaraba marxista-leninista es inédito en el mundo. Todas las revoluciones socialistas habían sido logradas directa o indirectamente por la fuerza. Eso significaba que los cambios y la construcción del socialismo se iban a dar con la trilogía que anunciaba el presidente ya desde La Moneda, en pluralismo, democracia y libertad. Ese era el sentido de la vía legal al socialismo. Ahora, una vía legal supone tener una mayoría social amplia y una vía parlamentaria también amplia. Ninguna de las dos condiciones se dio en el caso del gobierno de la Unidad Popular. Yo pienso que los vientos revolucionarios nos hicieron mal y que ese costo lo pagó todo Chile. Yo no conozco ningún país Chile tenía numerosos problemas. La desnutrición infantil bordeaba el 50%. La inflación anual superaba el 30%. Fue el momento de las 40 medidas de Allende. No puede haber un servicio público en donde haya el número de madres necesarias que no tenga una sala cuna. No puede haber una empresa particular que no tenga también una sala cuna donde trabajen mujeres chilenas. Salvador Allende prometió hacer cambios dentro de la legalidad. El sueño de la UP era corregir las desigualdades y la distribución del ingreso, lograr que el Estado ofreciera más programas asistenciales y hacer más productivas las industrias y el campo con fuerte control del Estado. Yo pensaba que era una gran oportunidad histórica para los trabajadores poder tener un gobierno que se apoyara en ellos, como una fuerza muy importante de la sociedad, tuviera un mayor protagonismo, pudiera ser un actor de los cambios, de las transformaciones que nosotros
por las cuales nosotros luchamos toda la década del 60, por lo menos los que éramos jóvenes en ese periodo. Era poder obtener un mayor estándar de vida, sobre todo nosotros los trabajadores, que toda la vida hemos sido la carne cañón de los modelos económicos de los países a través del mundo. La Unidad Popular quería llevar adelante las transformaciones que ya habían madurado en el seno de la sociedad chilena. Por ejemplo, la nacionalización de las riquezas básicas, principalmente el cobre. Como habían gobernado ya las más diversas coaliciones, grupos y partidos, representaba una esperanza para sectores que se sentían postergados habitualmente de los espacios de poder o incluso del desarrollo social. Quiero señalar que para nosotros revolución no es violencia, no es sinónimo de atropello, ni es sinónimo de desconocimiento de los derechos humanos. La revolución implica, ¿no?, progreso acelerado, transformación profunda. Mira la bandera, cómo se menea, cómo se menea. Defender la revolución con la producción. En el primer año de la UP comienza la nacionalización de empresas básicas y la estatización de industrias. Vendrían huelgas, intervenciones y violencia política en las fábricas. El gobierno estimaba que había un 18% de capacidad ociosa en la industria nacional y que entonces había que pasarla al área social o estatal. Fue la primera aplicación concreta del programa UP. Entonces, claro, Allende hizo cosas ligadas a la gente. Pero no la hizo bien, la hizo mal. Ahora nos tocó un poco a nosotros, pero sigue en su acción para tratar de disolver. El camino a la expropiación comenzaba con las huelgas prolongadas que forzaban una intervención del gobierno o lisa y llanamente se tomaban la empresa. Iba un piquete en la mañana, con bandera chilena y todo lo que usted quiera, y se paraban en la puerta y decían, compañero, estamos en paro, así que ustedes no echen ahí. Enseguida se dictaba el decreto de intervención para hacerlo funcionar. Entonces llegaba alguien de afuera que no era más que el activista del partido. Y entonces este tipo, más que dirigir la empresa, que bueno, algunos eran ingenieros comerciales, o qué sé yo, se dedicaba a organizar a los trabajadores. Si no estábamos preparados en la parte, llamémosle, dirección, administración de una empresa. Yo era consejero de administración de la empresa y no conocía absolutamente casi nada de economía. Y eso nos hizo perder productividad, nos hizo perder presencia en la industria nacional y sobre todo nos hizo politizarnos. Dentro del plan de reformas, el gobierno de Allende intentó estatizar el control de los bancos privados. Esta nacionalización afectará a los grandes accionistas. Los pequeños y medianos serán plenamente resguardados en sus intereses. El gobierno terminó controlando la propiedad de 16 bancos a través de la Corfo, que compró los títulos a los accionistas privados. Cada vez que avanza, retrocede la gente. Aquí viene una bomba cerca de nosotros. Pese a los intentos del presidente, los gremios siguieron protestando porque aún estaba pendiente un tema de fondo, la propiedad de las empresas. Hasta ese momento, la UP había traspasado al área social un total de 500, vale decir, las tenía intervenidas o requisadas. Una empresa estatizada debe haber sido la joya en productividad. Y era la joya en tontera, en flojera, en marcha. Y eso no era posible. Yo tenía una gran pelea en la fábrica. Yo veía la fábrica, hacía para abajo. Se me acababa mi fuente de trabajo. Yo no podía aceptar eso. No estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. Las armas no solo estuvieron presentes en la revolución obrero y campesina. A las acciones del MIR se sumaron las de partidarios de adversarios. Los 1000 días de la UP sumieron al país en la violencia. El MIR creía que el único modo de tener una sociedad socialista era a través del levantamiento de campesinos y trabajadores, una postura extrema en la izquierda. Por eso promovieron las tomas de los campos, las corridas de cercos y tomas de fábricas y terrenos. Yo pregunto si en la tierra
Uno de ellos fue la emblemática toma del campamento 26 de enero, hoy conocido como La Bandera. Si ellos intentan a través de la fuerza querernos detener, nosotros actuaremos con la violencia que es característica de nosotros, que es la violencia de los trabajadores. Pues nosotros nos defendimos con armas, ¿no? Porque habíamos desarrollado nuestra milicia popular. Salvador Allende no era partidario de la vía armada y tuvo ásperas discusiones con su sobrino mirista Andrés Pascal. Me mandó un regalo, una caja, con una nota. Y en esta caja venía una pistola Colt 45. Plateadita, muy bonita era la pistola. Y en la nota decía que él no estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, pero que si yo había escogido ese camino, entonces yo tenía que ser consecuente con eso. La fuerza central del MIR eran 50 personas. 50. Esos 50 estaban entrenados en Cuba con armamento y munición para 2 días de combate. 50. Agrégale los grupos políticos militares, que eran grupos por zona. En consecuencia, la apuesta del MIR fue la ruptura de las Fuerzas Armadas. Como contraparte al MIR en la extrema derecha surgió el movimiento Patria y Libertad, reaccionando al silencio y derrotismo de la derecha. Y nuestra intención era, porque veíamos que Chile no iba a tener solución política, promover la intervención de las Fuerzas Armadas para detener este proyecto revolucionario marxista. La empresa norteamericana ITT, que controlaba la propiedad de la compañía de teléfonos, ofreció $1 millón a la CIA para apoyar a los partidos y a la prensa opositora en contra de Allende, según consta en documentos desclasificados posteriores. A partir del año 64 en adelante, la espiral de violencia en Chile es enorme. A partir del 70 sube de manera exponencial, pero es muy fuerte, es decir, los atentados, tomas, asesinatos. Era una cosa, digamos, cotidiana, absolutamente cotidiana. Y eso generaba mucho miedo y polarización. Los documentos que desclasificó la CIA recientemente confirmaron que el organismo se contactó con altos oficiales para intentar un golpe militar. Y lo que pasó fue que 3 de los generales más importantes se reunieron con nuestro attaché militar y le dijeron: ¿qué quiere Estados Unidos que hagamos? De hecho, pidiéndonos que apoyáramos un golpe. En el periodo previo a que asumiera Allende se dice que Patria y Libertad estableció contactos con la CIA, transformándose en un vehículo de sus intereses. La CIA no le trae a uno la plata ni participa directamente. Las operaciones de inteligencia se hacen de forma indirecta. Que yo sepa, ninguno de nosotros recibió un centavo. Ahora le digo una cosa, frente a la gravedad de lo que sucedía en Chile, si nos hubiera llegado un cheque de la CIA lo habríamos aceptado. Infiltramos a Patria y Libertad, al Partido Nacional, y teníamos muy buena información de los diversos intentos golpistas que hubieron. Hablar de violencia no es echarle la culpa a Allende, la cosa más ridícula que puede haber, o echarle la culpa al MIR o a la izquierda en general. No. La violencia surge cuando el pueblo recupera sentido de soberanía, maestro. Eso fue el poder popular. Pero en ese tiempo, como éramos gobierno, pedíamos 100%, todo 100%. La bonanza económica fue un espejismo que duró apenas unos meses. La inflación se disparó y Chile quedó sin apoyo económico internacional. En los primeros 6 meses de 1971 hubo un gran bienestar económico. Había mucho dinero circulando y la oferta de bienes importados se triplicó. En el 71, el país produjo el doble que el año anterior. El gobierno construyó 3 veces más viviendas sociales y solo había un 4% desempleado, la mitad que en el 70. Los salarios experimentaron aumentos inusitados. En el sector público se concedió reajustes de hasta un 40% con una inflación de un 35%, y eso presionaba a las empresas privadas. La fiesta económica duró poco. La luz amarilla se encendió hacia fines de 1971. Hubo exceso de fijaciones de aumentos de sueldos, salarios y de gastos presupuestarios que no debían haberse hecho. Y por lo tanto eso crearon una sensación de un gran poder de compra en la población. Jamás en mi vida, como trabajador, he visto que los trabajadores tuviéramos algo mejor social.
y un estado económico como en ese momento teníamos los trabajadores. Siempre converso con mi mujer y se recuerda a ella. Yo nunca he guardado plata en la maleta y arriba me. Para poder cumplir con los generosos aumentos de sueldos y contrapesar los desajustes fiscales, se emitió el doble de billetes sin respaldo del Banco Central. Entonces, aumentó la demanda por más bienes importados, lo que significó que la industria nacional estuviera estancada. La avalancha de importaciones agotó las reservas en divisa y Chile dejó de pagar su deuda externa. La inflación he desatado. Soy la izquierda, soy la UP. La UP quería recuperar la propiedad de las minas de cobre que estaban en manos de dos consorcios norteamericanos. Que Chile, con esta reforma, empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica. El Congreso aprobó la nacionalización por unanimidad, pero sin compensaciones para las compañías norteamericanas, aduciendo que habían ganado utilidades excesivas. Eso motivó juicios y aumentó la presión norteamericana contra Chile. Prácticamente Estados Unidos cerró la totalidad de los créditos a Chile. La UP capeó como pudo la escasez de créditos externos. Con los soviéticos y cubanos firmó convenios de pesca y asistencia. El dictador Franco de España le ofreció a Allende diversas formas de ayuda, por razones de conflictos entre España y Estados Unidos, fundamentalmente. No es porque Franco tuviera simpatía con Allende. La visita del líder de la dictadura cubana marcó un punto de inflexión en la unidad popular. Se quedó casi un mes, generando fricciones e incomodidad. El 10 de noviembre de 1971 aterrizó en Chile la nutrida comitiva de Fidel Castro, amigo de Salvador Allende. Su larga visita remecería el ambiente interno. Tal vez lo que más puede estar en condiciones de evaluar la importancia que puede tener el encuentro de la Revolución Cubana y la Revolución Chilena son los propios imperialistas. Porque ellos hicieron todo lo indecible por separar nuestros pueblos, por dividirlos, por romper los vínculos. Uno de los hitos de su visita fue el encuentro con 25.000 mujeres en el Estadio Santa Laura. Era una especie de locura, así, de la relación de mujeres con un líder al cual admiraban y al cual también veían como un hombre atractivo. Entonces había como... fue bien explosivo, bonito. Deben mantener y mejorar la organización, deben mantener y elevar la disciplina en el trabajo. Sus discursos eran seguidos con especial atención entre los partidarios de la Unidad Popular. La visita de Fidel Castro, su energía verbal y su enorme capacidad de reflexión acerca de los momentos concretos en que se vivían, nos hizo generarnos contradicciones en nosotros mismos, que creo que se expresaron hasta el último momento en la Unidad Popular. Por primera vez va a tomar agua chilena. Ahora sí, se refranga. Tiene mucho interés, parece, en tomar el agua. Vamos a ver si ahora puede. Con mucha agilidad, por fin ha tomado agua chilena. No se va a bañar. Si me tiro, me va a acusar de aventurero. Creo que es un frío tolerable. Luego de una completa visita a la estancia Río Verde, acá en la provincia de Magallanes, el primer ministro de Cuba culmina su visita aquí en un asado al palo que prepararon especialmente los trabajadores de este centro productivo para él. El presidente Allende lo acompañó en cada uno de sus recorridos, pero se fue haciendo evidente la tensión que generaba su visita al interior de la coalición gobernante. Me dicen que Allende ya a los 10 días estaba muy molesto, que ya la semana estaba molesto y que a las 2 semanas ya mandó recados muy concretos a Fidel Castro. Para que se fuera. Para que se fuera. La despedida oficial fue el 3 de diciembre en el Estadio Nacional. Habló 2 horas y media.
Después de 25 días en el país, Fidel se fue. Los partidarios de Allende coinciden en que su visita alteró el rumbo que había emprendido la Unidad Popular. Hubo una irritación, porque él era el símbolo revolucionario de esa época, y estar aquí un mes y pasearse como Pedro por su casa, más que lo que él haya hablado, yo creo que el gesto de estar aquí irritó profundamente a la derecha. Un escepticismo del propio Castro respecto al proceso revolucionario chileno, así le llama a él, que no ve que tenga las condiciones para ser exitoso. Fidel, con sus discursos, y particularmente el Estadio Nacional, reforzó la tesis del avanzar sin transar, del polo rupturista. Altamirano, mira las vueltas de la vida, Garretón. Y debilitó la tesis reformista, la de Corvalán, los radicales y la del presidente Allende. Uno dice, ¿en qué momento nos radicalizamos más? ¿En qué momento fuimos imperceptiblemente cambiando y girando las cosas en un rumbo diferente a aquel que yo creo que todos habíamos elegido? Y creo que aparte de la extrema oposición que hizo la oposición, fundamentalmente la derecha en ese tiempo, creo que también la visita de Fidel Castro. ¿A qué hora llegó usted acá? ¿Yo? 25 para 7. Los días vienen, puede ser que vendan mantequilla. Terminó el primer año de la UP. El espejismo de la bonanza económica se desvanecía. Vendrían el desabastecimiento, las colas y el mercado negro. Haga, señor, cola sin mirar la hora que algún día llegará al primer lugar. Sí, tenga espera, tendrá lo que quiera, si es que la billetera llena está. Los conflictos con las industrias hacían cada vez más difícil el abastecimiento de bienes. Este fin de semana Santiago no tuvo carne de vacuno. Los principales sustitutos fueron la carne de cerdo china y los pescados y mariscos. ¿La cantidad de estos mariscos que usted tiene en este momento le alcanza para cubrir las necesidades hasta el próximo martes? No. Esto se termina hoy día. Esto prácticamente es insuficiente. ¿Y mañana hay posibilidad de recibir más mercadería? No, mañana no, hasta el martes. El martes llega nueva remesa. Comenzaron a escasear productos básicos. Como regía una política de precios fijos, apareció el mercado negro, donde algunos comerciantes obtenían el doble o más de ganancia por la venta de un producto. Don Giovanni, ¿a qué se debe el que tenga usted esta cantidad de mercadería aquí en su negocio? Las casas mayoristas me mandan porque yo he acumulado esta mercadería en cuestión de meses, nada más. Ese es el problema. Funcionario de Irinco, ¿cuál es el problema? El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche habiendo en existencia 5.000 tarros. La UP acusaba a la derecha de provocar desabastecimiento, mientras los empresarios se defendían diciendo que no podían producir más por estar intervenidos. Los ricachones engordan con el mercado negro y roban el dinero que el pueblo ha ganado en el gobierno popular. El volumen de producción se mantenía dentro de ciertos marcos, pero lo que pasa es que no se ponía a la venta. Acaparar para crearle problemas al gobierno, cuando la misma gente de derecha era la más problemática, que tenía que estar haciendo cola todas las noches para conseguir un poco de pan. Absurdo. El primer año de bonanza es insostenible en el largo plazo, así lo decían diversos economistas, y a la larga eso es lo que termina provocando inflación, mercado negro, desabastecimiento, y hace que las personas comunes y corrientes, lejanas a las distintas tendencias políticas, vean al gobierno socialista en la vida real cómo les afecta en su calidad de vida. Ollas vacías resuenan con un ritmo magistral. El 1 de diciembre del 71, miles de mujeres salieron a la calle a protestar por el desabastecimiento. Las cacerolas se convirtieron en un símbolo. La marcha por la Alameda fue duramente reprimida por partidarios del gobierno y carabineros. La derecha se transforma en un actor de masas y salen decenas de miles de mujeres de todos los grupos sociales, pero la hegemonía venía de las mujeres del barrio alto, va a estar en la foto. ¿Estamos? Ese hecho
es inédito en Chile. Para enfrentar el desabastecimiento y los efectos de los sucesivos paros del comercio y el transporte, el gobierno optó por una medida de emergencia. En enero del 73 se estrenaron las JAP, Juntas de Abastecimientos y Precios. Estas agrupaciones vecinales debían seleccionar a los más necesitados y a esas familias se les daba una tarjeta de racionamiento con derecho a una canasta de productos básicos para asegurar la subsistencia. Los opositores acusaron que la selección favorecía a los partidarios del gobierno y advirtieron que era un camino inevitable al racionamiento masivo. ¿Por qué se formó este Comité de Defensa del Consumidor en Colina? Nosotros lo formamos para poder pedir abastecimiento, porque entregan muy poco abastecimiento, nada casi, y somos más de 35.000 habitantes, y entregan una sola vez a la semana, imagínense para tanta gente. No hayamos qué hacer, entonces con ese fin nos formamos nosotros, formamos ese comité. Me quería matar porque yo era un estorbo tremendo porque no entregaba mi tierra. El próximo año no quedará un solo latifundio en Chile. Salvador Allende, agosto de 1971. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Mientras tanto, Allende quería avanzar con la reforma agraria, a pesar que sectores de ultraizquierda boicoteaban el proceso con ocupaciones ilegales. Él fue un continuador de una idea nacida en el gobierno de Jorge Alessandri y profundizada después con Eduardo Frei para redistribuir las tierras agrícolas. La mayor parte de la tierra en este país estaba en manos de un cierto número de grandes propietarios agrícolas. Según la ley dictada en el gobierno de Frei, se podía expropiar los campos mal explotados y los que excedieran las 80 hectáreas de riego básico. La UP se valió de esa misma norma. Pero resulta que lo que a nosotros nos interesa es hacer la reforma agraria por zonas, para poder al mismo tiempo, ¿no?, hacer la producción que Chile necesita de acuerdo con el clima, la región y el suelo. 80 hectáreas básicas era la ley y a mí me expropiaron con 79 hectáreas. Así que no había manera de defensa de hacer nada porque en ese tiempo se ocupaban los decretos, no eran las leyes. La zona agrícola de Melipilla fue uno de los focos en que la izquierda y el MIR concentraron sus fuerzas. Pero el MIR, aparte de su grupo más nuclear, desarrolló política de masa. Entonces, por ejemplo, en el mundo del trabajo creó el FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios, que fue un desastre en la elección de la CUT. En otro frente, FER, estudiante secundario, MUI, Movimiento Universitario de Izquierda, otro frente del MIR. Otro frente del MIR, Movimiento Pobladores, y ahí está Loremida. Pero el más potente del MIR fue el MCR, Movimiento Campesino Revolucionario, que se tomó cuanto tierra había, sobre todo en Cautín, en la Araucanía. Entonces nosotros éramos un veneno para ellos. Entonces nos querían matar, hacernos desaparecer, sí, al seco. Nosotros no hacíamos acciones para matar ni latifundistas, ni asesinarlos, digamos, no llevamos. Nosotros lo que queríamos era recuperar tierra, era ocupar las tierras. El plan original era distribuir la tierra a través de los asentamientos o agrupaciones campesinas formadas en el gobierno de Frei. Para tener una idea, el 30% de los campos fue expropiado durante el gobierno de la DC, mientras el 70% restante durante la UP. En todo proceso de esa naturaleza hay errores, pero en lo sustancial yo creo que fue absolutamente correcto y absolutamente justo, y además era necesario hacerlo rápido. Ni el mejor economista del mundo, ni el mejor equipo de economía del mundo puede hacer absolutamente nada si hay una guerra civil o una cuasi guerra civil o si hay una lucha política destructiva. Imposible. 1972 estuvo marcado por paros, huelgas, manifestaciones y enfrentamientos callejeros. La crisis económica se profundizó y aumentó el descontento de la ciudadanía y los gremios. Uno de los campos que generalmente se siembran de alfalfa, pero que ahora
por una de esas extrañas cosas de este país, está sembrado de vehículos, de micros, de 865 camiones de todo el país. El 12 de octubre del 72 se inició un paro indefinido con 56.000 vehículos. Fue la chispa que desató otra serie de huelgas en el comercio, los estudiantes y parte de la industria. Se ha levantado esta mañana una olla común para poder alimentar a todos los camioneros en conflicto. Los camioneros veían como una amenaza a la recién creada empresa estatal de transportes. Suponían que tendrían mejor acceso a crédito e importaciones de repuestos que la empresa privada. Pero en la óptica de la UP, este era un movimiento financiado por Estados Unidos para desestabilizar al gobierno. Asegurar combustibles, y eso está progresando también fuertemente. Asegurar abastecimiento de alimentos, asegurar abastecimiento de productos farmacéuticos. Todo lo cual descansa en el transporte de carga. Si logramos eso, tendremos asegurado el rompimiento de este movimiento sedicioso destinado a derrocar el gobierno. Se trata de una época hipermovilizada, entonces hay movilización tanto a favor como en contra del gobierno de la UP. Lo que ocurre es que desde octubre de 1972 hasta agosto de 1973 se produce lo que podríamos llamar un viraje en el dominio de la calle y efectivamente la oposición se hace más potente. En el Parque de Nos se efectúa este mediodía una requisición de camiones estacionados en este lugar desde el jueves último. El presidente decretó estado de emergencia y desde La Moneda envió un mensaje a los huelguistas. Levantaremos una barrera infranqueable a las turbias maniobras de los fascistas y los reaccionarios que lo apoyan. Sí, camaradas, reafirmo el grito de ustedes, luchando y creando poder popular. Sin duda que fue una inflexión el paro de octubre, porque ahí ya era muy difícil retroceder. Ya íbamos en una línea en que o había guerra civil o había golpe o autogolpe. Eran las tres opciones. Y que de una vez se entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de... A estas alturas, las masivas manifestaciones callejeras se hicieron habituales en Santiago y provincias. Una gran multitud de personas se ha estacionado a las orillas de la carretera Panamericana Sur, mientras las máquinas de la Maestranza de San Bernardo, con obreros ahí arriba y banderas chilenas, saludan a estos aproximadamente 600 o 700 jóvenes. Tomará drásticas sanciones contra los comerciantes que acataron la orden de la Confederación del Comercio Detallista. Vivir aquí en Chile en el año 71 y 72 para la gente, no se lo puede imaginar la gente joven. Esto era un caos, violencia permanente, polarización, divisiones de familia. En esta esquina se ha agolpado una gran cantidad de público que avanza por las calles de La Onza tratando de esquivar a las fuerzas de carabineros que con bombas lacrimógenas tratan de detener a aquellas personas que persiguieron a los inspectores de la Dirección de Comercio de Dirinco, que trataban de requisar algunos establecimientos que permanecieron. Si tú evalúas al gobierno de Allende, claro, fracasó porque, bueno, la dictadura, digamos, Pinochet, Estados Unidos, lo hicieron fracasar rotundamente. Pero la pregunta es, ¿fracasó o triunfó de acuerdo a la lógica política que él siguió junto con el resto de la izquierda? Y que hizo creer al pueblo que ellos, desde el Estado, iban a hacer la revolución. Era inviable. Habíamos desarrollado nuestra milicia popular. En la década del 60 se produjo la irrupción de la lucha armada. Años después ingresarían armas a Chile, incluso en valijas diplomáticas. Eran tiempos de Guerra Fría. La división que había en el mundo tenía eco en Chile.
Los soviéticos apoyaban al gobierno con créditos y programas de cooperación, mientras los norteamericanos respaldaban económicamente a la oposición para bloquear a Allende. En marzo del 72 se produjo un extraño movimiento en un cabezal del aeropuerto de Pudahuel. Lejos de la vista de curiosos, desembarcaron 30 bultos de un avión de Cubana. Oficialmente se dijo que eran helados de mango y otros regalos de Fidel Castro. Andrés Pascal confirma que las cajas traían armas destinadas a la seguridad personal de Allende. Este cargamento gatilló un conflicto al interior de la OPE que terminó con la expulsión del MIR del GAP porque los comunistas rechazaban la vía armada como método. Nosotros no fuimos del GAP, pero nos llevamos la mitad del armamento que tenía el GAP. Entonces, nosotros teníamos esas armas. Eso incluso significó en un momento de mucha de contradicción muy aguda. Es decir, nosotros que estábamos empeñados en llevar adelante las transformaciones por una vía pacífica, al mismo tiempo comprendíamos que de repente podía crearse una situación que llevara las cosas a dirimir el pleito en el otro terreno, el terreno de la violencia. La violencia se gestaba en todas partes y en el MIR era absolutamente claro. Su eslogan era pueblo, conciencia, fusil, MIR, MIR, y andaban con las calles vestidos de rojo y de negro con la metralleta dibujada. El MIR nunca hizo una acción violenta de carácter terrorista. No. Asaltó bancos, robó plata porque tenía que financiarse. Y los bancos, bueno, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no fue un factor de la violentización. Allende tampoco. Y estrenamos a alguna gente, aprendió a manejar armas, tuvimos comités de vigilancia, tuvimos algunos grupos, y hasta nos dispusimos de alguna cierta cantidad limitada, muy limitada de armamento. La prensa recogió lo que había en la política en los partidos. Pero yo te digo, es cierto también, y que se nos pasó el caballo, como se dice. Yo, tanto a la prensa de izquierda como a la prensa de derecha. ...1972 fue un año dominado por la polarización. Los medios de comunicación profundizaron el ambiente hostil y el gobierno decidió declararle la guerra a algunos de ellos. Era el segundo año de la UP. Salvador Allende estaba prácticamente inmovilizado entre las divisiones internas y una oposición poderosa en los gremios. El presidente estaba complicado porque su fuerza estaba quebrada estratégicamente. ¿Cuáles eran los dos árboles, troncos del presidente Allende? Su partido, el socialista, y el Partido Comunista, que se pesaban en las murallas. En esas murallas allá, los socialistas, el Mapo Garretón decía avanzar sin transar. Y en la muralla acá, Corvalán decía consolidar para seguir avanzando. Y el presidente se tenía que mover. Era un momento, el año 71, 72, un momento en que todas estas brigadas estaban en la calle peleando por un pedazo, digamos, de muralla donde escribir su eslogan, y no solo donde escribir su eslogan, sino disparándose y peleando físicamente. Palabra de gratitud. A esta hora se improvisa, recogían acaloradas discusiones el debate del momento respecto al rol que debían cumplir las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, yo saco la simple conclusión de Rodrigo. Lo que yo digo es que si ninguno de los dos grupos organizados pueden gobernar, no queda más que un tercero que son las Fuerzas Armadas. La prensa agudizó la polarización. Los titulares salpicaron hasta el Palacio de Gobierno. Quien metía sus narices en el mundo de la política estaba expuesto a la burla y mordacidad de los periodistas. O sea, eran personas que yo creo que difícilmente podían salir a la calle después de ver los titulares que aparecían. El Mercurio también, dentro de su estilo serio y ponderado, también mortificaba bastante. Durante la Unidad Popular, la prensa, los medios de comunicación en general, de uno y del otro lado,
pero especialmente la izquierda, perdió toda compostura. Entonces se incitaba a la violencia a través de la prensa y se insultaba a las personas, se perdía la dignidad. Los diarios extremaron su mordacidad, pero en esta etapa el conflicto se focalizó entre el presidente Allende y la prensa opositora, una guerra declarada desde su campaña presidencial. Necesitamos destruir, óiganlo bien, a los planes económicos. El Can Edwards está en el Banco Edwards, en el Mercurio, en la editorial Lord Cochrane. Otra batalla se dio en La Papelera, bastión de los empresarios y principal proveedor de los diarios. El gobierno quería intervenir su administración comprando acciones, pero la empresa resistió hasta el final. Si el gobierno se tomaba La Papelera, dominaba la prensa. ¿Me entiendes? Porque el papel de diario queda todo en manos del gobierno. Hemos querido esta noche abandonar la cadena oficial obligatoria de emisoras para celebrar con dignidad nuestros 50 años de servicio ininterrumpido al país. En esta batalla con los medios opositores, a lo largo del 73, Allende clausuró 9 radios de oposición porque todas en algún minuto se descolgaron de cadenas oficiales. En el paro de octubre de 1972, el gobierno suspendió las transmisiones de 155 radios tras la declaración del estado de excepción. Fueron obligadas a transmitir en una cadena oficial del gobierno. Y de repente, un tipo corrió, me da la impresión que salió como de uno de los edificios de ahí, se apoyó en una de las rejas del Congreso, sacó una pistola y nos empezó a disparar. Marzo de 1973. El clima político empeoró. La alianza opositora triunfó en las elecciones parlamentarias, pero no logró la mayoría necesaria para destituir a Allende. La estrategia de la oposición en esa elección era el derrocamiento institucional de Allende, por la vía de la acusación constitucional. ¿Tenía la mitad más uno en la Cámara? Sí, pero le faltaban los 2/3 en el Senado. 3 senadores más y Allende es destituido constitucionalmente. En el fondo, el golpe se produce por el fracaso de los partidos políticos para solucionar los problemas que debían solucionar. Si eran los partidos políticos los que tenían, en definitiva, el manejo, el Congreso, la presidencia, el Ejecutivo. Sin la amenaza de una acusación constitucional, la UP renovó sus fuerzas. Fue el momento para lanzar uno de sus proyectos más polémicos, la Escuela Nacional Unificada, ENU. En la práctica, la ENU proponía la estandarización de la educación, un currículum unificado y un desarrollo preferente de la educación pública. Cuando el programa educacional del gobierno de la Unidad Popular se pone como objetivo la incorporación de valores directamente del socialismo marxista, entonces todos leímos que aquí estábamos en un paso distinto, que habíamos avanzado ya definitivamente hacia la instrumentalización de la educación. Los automóviles que suben en gran cantidad a esta hora hacia el sector oriente de la capital llegan hasta este lugar donde se encuentran con la primera barrera levantada por los estudiantes que están protestando desde tempranas horas por la Escuela Nacional Unificada. El fracaso del proyecto de la Escuela Nacional Unificada, ENU, que despierta una gran animadversión entre los estudiantes universitarios y secundarios, en los padres y apoderados, el rechazo de la Iglesia Católica, de los partidos políticos opositores e incluso de las Fuerzas Armadas. Estas manifestaciones estudiantiles fueron una expresión más de una juventud comprometida y vinculada con las causas políticas. Había un imaginario del cambio urgente, en donde la opción armada tenía todo un cariz y un matiz muy romántico, épico, casi de un cierto patetismo literario. Ellos son Andrés Salamán
Camilo Escalona y Miguel Salazar. En estas imágenes, los 3 jóvenes estudiantes se preparan para un debate televisivo. Postulaban como candidatos a la Federación de Estudiantes Secundarios. En una marcha de la juventud del Partido Nacional íbamos subiendo por la calle Compañía y se produjo un enfrentamiento en Compañía con bandera. La gente se odiaba. Había odio político. La reacción fue tan fuerte que el gobierno suspendió el proyecto de la ENU 2 meses después de presentarlo. El rechazo se produjo sobre la base de repetir y repetir eslogan que hacían aparecer el proyecto de reforma educacional del gobierno como un monstruo que atentaba contra la libertad de enseñanza, contra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, destinado a concientizar a los chilenos desde la más temprana edad, etcétera, etcétera. Una serie de aberraciones. Comenzó la marcha propiamente tal de los mineros del Teniente, quienes completan hoy día 58 días en huelga. Ayer no fui a sembrar el odio contra los que están en paro. En 1973, los trabajadores del mineral del Teniente, Codelco, fueron a huelga. Fue el mayor conflicto laboral que enfrentó el gobierno de Allende. En la arena política, a pesar de que la CUT respaldaba a Salvador Allende, los mineros del cobre del Teniente iniciaron una huelga pidiendo reajuste de sueldos. Era estratégico porque el cobre aportaba el 80% de las divisas del país. Con abierto respaldo de la derecha y para presionar al gobierno, marcharon de Rancagua a Santiago. Deben ser unos 500 policías que están tratando de impedir el paso a la columna, que está compuesta por unas 3.000 personas. Los mineros avanzaron por el puente del Maipo con maquinaria pesada y explosivos, enfrentados con carabineros. Los acompañaban los parlamentarios opositores de la zona. Pero yo no puedo dejarlo pasar. Nosotros no tenemos ninguna manera de evitar tampoco. Es el paro de los trabajadores del Teniente, que llevó a decir a un exdiputado y ex senador socialista cómo le va a explicar el gobierno de los trabajadores al mundo que los trabajadores del cobre están en paro contra el gobierno. Cuando lograron avanzar hasta la capital, la Universidad Católica acogió a los huelguistas en su casa central. Ahí aparece el poder popular en gloria y majestad. Los discursos que se pega la gente en su barrio, en su fábrica, en su pobla. La gente piensa, no habla, qué sé yo, y era más lúcida que cualquier político. Para contrarrestar la acción, ese día los partidarios de la UP salieron a las calles y organizaron una marcha multitudinaria que terminó en la Plaza de la Constitución con un discurso del presidente. Fui a ver a los que están trabajando para entregarle a nombre de ustedes la conciencia solidaria de los trabajadores de Chile y recibí de ellos una gran lección, la lección de lealtad a la patria, a la casa obrera, a la conciencia revolucionaria de un pueblo. El conflicto del Teniente escaló a nivel nacional con la adhesión de estudiantes, trabajadores e incluso mineros de los recién nacionalizados yacimientos de cobre. Finalizó el 29 de junio, el mismo día de otro evento de nuestra historia, el Tanquetazo. Armada con Agustina, 2 ambulancias llegan. La gente está llamando, hay 2 muertos en las calles. Nos da la impresión de que son los que atendían un pequeño kiosco de diarios, tienen balazos en la cabeza.
oficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. El 29 de junio de 1973, 7 tanques militares protagonizaron un enfrentamiento en el centro de Santiago. El tanquetazo fue la sublevación de un pequeño grupo de militares que encendió la alerta en el gobierno de la UP. Vicuña Maquena con Avenida Mata. En este sector, tanques del regimiento blindado número 2 están cargando combustible. El teniente coronel Roberto Súper movilizó temprano a las tropas de su regimiento, el blindado número 2. En un acto de sublevación, su propósito era llegar hasta el Ministerio de Defensa para liberar a uno de sus hombres que había sido arrestado el día anterior. Habían descubierto un complot con miembros de Patria y Libertad para preparar un golpe. A lo lejos se divisan militares, se oye el ruido de las balas, son ametralladoras calibre 30. Nos dicen que un hombre murió hace pocos minutos aquí frente al Club de la Unión. El pánico se expandió por Santiago porque nadie tenía certeza de cuál podía ser el verdadero alcance de este movimiento militar. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Súper y sus subordinados avanzaron decididos hacia el Ministerio de Defensa. En medio de la balacera cruzada, los sublevados lograron rescatar al capitán detenido desde el subterráneo del ministerio. Desde moneda y bandera, esta es la visión del sector que corresponde frente al Palacio de Gobierno. Se inició entonces un fuego cruzado entre los militares sublevados y las fuerzas leales al gobierno. 500 proyectiles de armas automáticas y de tanques impactaron los muros del Palacio de Gobierno. En la confusión de los disparos fueron alcanzados civiles que se dirigían a esa hora a su trabajo. La calle está cubierta de sangre, estamos oyendo disparos, algunos golpean aquí cerca de los edificios donde estamos en la calle Ahumada. Alertado, el general Carlos Prat fue personalmente a dialogar con los sublevados, acompañado por el ministro de Defensa y por Augusto Pinochet. Nos contaba, por ejemplo, que antes de enfrentar a los tanques, él recibió la absolución de un sacerdote. Entonces él sabía a lo que se enfrentaba. La pregunta de ese día es por qué Pinochet, jefe del Estado Mayor, el número 2, llega en uniforme de combate. Si tú te fijas en las imágenes, todo, Prats, Pickering, están todos en uniforme de salida. Pinochet llega en uniforme de combate. Ay, ¿qué es eso? Ahora, ese minuto Pinochet es completamente pratista. El general Carlos Prats logró que los militares se rindieran. Pero el llamado tanquetazo y los enfrentamientos que le siguieron tuvo un dramático desenlace. 22 personas murieron y 50 quedaron heridos entre civiles y militares. La tarde del levantamiento, el presidente Allende recibió un espaldarazo de sus partidarios en La Moneda. Él, con tono firme, intentó apagar los rumores golpistas. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas jamás. El propio general Pinochet después, en sus libros, ha reconocido que ese hecho le sirvió a las Fuerzas Armadas para ver qué capacidad de respuesta y reacción iba a tener la izquierda, el gobierno de la Unidad Popular, con sus cordones industriales, con sus grupos armados, con toda su guerrilla, frente a la verdadera intervención que fue el 11. El tanquetazo fue una campanada, tal vez un punto sin retorno. En adelante las aguas ya no se aquietaron más. Nos tocó un poco a nosotros, pero siguen su acción para tratar de disolver a los sectores que están provocando. Al día siguiente del tanquetazo, el 30 de junio, un grupo de generales se reunió secretamente en una casa del sector oriente. Representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea formaron el Comité de los 15.
El general Gustavo Lee integraba este núcleo duro en el que comenzó a gestarse la intervención militar. Augusto Pinochet no asistió a esos encuentros. Estábamos indecisos en muchos aspectos, pero se fueron aclarando las posiciones y se fueron contando quiénes estaban por el sí, quiénes estaban por el no. Y se llegaba a la conclusión de que era ineludible poner un pare al avance. No solo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno o los trabajadores, sino de oponerse activamente a ellas. Si quiere verdaderamente una solución democrática, tiene que eliminar la presencia de los grupos armados y volver a la normalidad institucional del país. Julio de 1973. La inestabilidad política, económica y social tocaba su punto más álgido. Un posible golpe de Estado pasó a ser parte de la discusión pública. El 27 de julio se inició un segundo paro del transporte que siguió hasta el mismo 11 de septiembre. En agosto se plegó el gremio de profesionales y también la locomoción colectiva y los taxistas. Por segunda vez, el presidente Allende apeló a los militares y los integró al gabinete para poner orden. Prats en defensa y el comandante en jefe de la FACH, César Ruiz, en transportes. Cuando el general Prat asume los ministerios, también Huerta y los comandantes en jefe, tanto del ejército, de la marina, como de la aviación, también de carabineros, empiezan a participar en el gobierno mismo, de alguna manera están involucrando en política a una institución que debe ser por sí misma, es en sí misma, no deliberante. Cada vez que avanza, retrocede la gente. Aquí viene una bomba cerca de nosotros. En La Moneda cundían los rumores de un golpe de Estado, pero el presidente Allende mantuvo inalterable su postura respecto al rol de las Fuerzas Armadas. No me imagino un hombre que viste el uniforme de Chile vendiendo la dignidad de su patria y pretendiendo burlar la voluntad del pueblo, porque por último las Fuerzas Armadas son el pueblo con uniforme y nada más, compañeros. En este clima intervino la voz de la Iglesia Católica. Hablamos en una hora dramática para Chile. Todos los chilenos estamos preocupados por insistentes noticias de que se están armando las poblaciones civiles y que existe el peligro de una guerra civil. Sugerimos una tregua. Intentando acercar posiciones, el cardenal Silva Enríquez invitó a comer a su casa a Allende y al líder de la oposición, Patricio Aylwin. Recuerdo que le dije más o menos esto. Usted puede pasar a la historia con dos imágenes. Como el hombre que destruyó un sistema o como el hombre que echó las bases de un nuevo sistema. El diálogo no prosperó y Allende siguió gobernando, pero en minoría. Yo creo que son concepciones estrechas y una sobrevalorización de nuestras posibilidades, una subestimación de las dificultades. El gran error de Allende es no haber sido un líder, un presidente de la República, haber sido en el fondo, perdonando la expresión poco académica, un monigote de los partidos políticos de izquierda. Mientras el gobierno intentaba acuerdos con la DC, la inestabilidad política abrió otro flanco de tensión en la FACH. El comandante en jefe César Ruiz renunció al gabinete de transportes el 17 de agosto, agobiado por el paro gremial descontrolado. Allende le pidió que también renunciara a la comandancia en jefe. ¿No sabe quién es su sucesor? No tengo ningún antecedente sobre la materia. De pronto se abre la puerta, irrumpe el señor Allende, congestionado, y me dice: ahora ve, su general ha renunciado a ambos cargos,
usted no tiene ninguna excusa para no aceptarme el mando de la FACH. Gustavo Lee fue nombrado comandante en jefe de la FACH el 17 de agosto, mientras seguía participando de los preparativos del 11. ¿No le provocaba esto conflicto interno, la obediencia debida al presidente de la República y a su vez estar planificando o al menos estar pensando en derrocar al gobierno constitucional? No. Era tan desesperante la situación, era tanta la presión civil hacia nosotros desde afuera, que nos tiraban maíz, acuérdese, trigo, qué sé yo. Y había una verdadera presión hacia nosotros, como los únicos que podíamos hacer algo, los únicos ya en ese momento. Yo nunca entendí, nunca se me pasó por la mente que eso pudiera ser invocado como un pretexto para dar un golpe de Estado. Agosto de 1973. Allende vive uno de los momentos más complejos de su gestión. Tanto la Corte Suprema como la Cámara de Diputados le representan al gobierno que ha violado la Constitución y las leyes. La presencia de los militares en el gabinete de Allende generó descontento en parte de la oficialidad y en un hecho sin precedentes se produjo una manifestación con 300 mujeres de oficiales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas frente a la casa del general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército. Pedían que renunciara a su cargo del Ministerio de Defensa. 2 días después renunció al Ministerio de Defensa y a la comandancia en jefe del Ejército. Asumió el general Augusto Pinochet. Prats le dio ese argumento, yo significo la división y Pinochet significa la cohesión. De manera que el primer antecedente que tiene Allende de Pinochet es el propio Prats, que lo recomendó, entre comillas, naturalmente, abiertamente y calurosamente, por el conocimiento que tenía de toda una vida. El mismo día de la renuncia de Prats, la Cámara de Diputados aprobó un documento con los votos de la democracia cristiana y la derecha para representar al presidente Salvador Allende el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal que se había producido. Es uno de los hitos fundamentales del gobierno del presidente Allende, no solo porque acusa a la administración de haber violado los derechos y garantías constitucionales o de haber violado el principio de separación de poderes, sino que además porque dice que eso lo ha hecho deliberadamente por el objetivo de alcanzar el poder total y destruir la democracia y el Estado de Derecho en Chile. El punto más controvertido es que emplazaron textualmente al mandatario y a los ministros uniformados a poner término inmediato a la situación. Siempre han argumentado que esa declaración de la mayoría opositora en la Cámara de Diputados es la, comillas, que le da legitimidad al golpe. Era todo lo contrario. Era un llamado a respetar la Constitución y a mantener el régimen democrático. Pero ya eso nadie lo creía, los partidos políticos estaban muy desprestigiados, ya nadie creía en nada ni en nadie. Era un ambiente tremendamente duro, entonces llegó muy tarde ese acuerdo político. Alarmado por el curso de los acontecimientos, esa tarde del 23 de agosto el presidente Allende citó al Consejo de Seguridad a La Moneda. Estaban presentes todos los comandantes en jefe, incluido Lee y Pinochet. Los rumores de golpe de Estado eran cada vez más insistentes. Impertérritos estaban todos, aunque pesaron, yo creo, le impactó la forma como lo dijo y la advertencia que hizo Allende. Pueden matarme, pero yo no voy a dejar el cargo, ni voy a dejar La Moneda. Basta leer las propias confesiones de Pinochet, donde se le pregunta expresamente si algo tuvo que ver con su decisión. Mi discurso contesta muy clara y categórica y rotundamente: no, señor.
Los días previos al 11 de septiembre el clima se tornó aún más hostil. El acuerdo político no prosperó, abundaron los discursos incendiarios y avanzaron los planes de una intervención militar. Fuerzas Armadas avanzaban los preparativos para una intervención militar pese a la resistencia en algunos mandos. El general Gustavo Lee asegura que Pinochet se sumó oficialmente al golpe el 9 de septiembre. Ese día lo visitó mientras celebraba el cumpleaños de su hija Jacqueline. Juntos recibieron una carta del almirante José Toribio Merino. Decía finalmente Merino, si están conformes con lo que yo les digo, fírmenme este papel. Yo firmé inmediatamente. Finalmente firmó. Ese fue el primer indicio verdadero que nos dio a la Armada y a la Fuerza Aérea que el ejército iba. Todo indica que Pinochet se subió al carro al final. Él tiene a su favor, porque él reescribió su historia con su libro. Él dice que empezó a participar, él dice que era anticomunista desde Pisagua, cuando le tocó cuidar a los prisioneros en Pisagua, o cuando fue jefe de la fuerza en las minas de Lota y Coronel. Pero la conducta de Pinochet, todos sus contemporáneos sostienen que a lo menos era neutral. En ese intertanto, Carlos Prats intentó una gestión en privado y visitó a Allende 3 días antes del golpe. En esa reunión, una de las cosas que le sugirió como solución a lo que Prats veía como inminente era de que él pidiese un permiso constitucional y se alejase del país. Y Allende le dijo que él jamás iba a alejar del país. Habían opciones de salida que no eran de carácter violento, que serían no golpe de Estado, pero tampoco guerra civil. Me parece que podría haber ayudado el éxito del Gabinete de Seguridad Nacional, que el presidente Allende lo llamó la última oportunidad, 9 de agosto de 1973, y que también falló. La renuncia del presidente Allende o que saliera del país con un permiso constitucional. El sistema presidencialista durante el gobierno de Allende no existió, porque los que tomaban las decisiones eran los 5 partidos que conformaban la Unidad Popular. Y era muy difícil que pudieran ponerse de acuerdo también entre esos 5 partidos, porque habían unos más revolucionarios que otros. Aunque parezca paradójico y aunque parezca increíble, el Partido Comunista estaba en una posición mucho más moderada que el Partido Socialista. 2 días antes del golpe, Carlos Altamirano encendió el debate político. Y ahí yo diría que la Unidad Popular pasó el último umbral, porque lo que hizo Altamirano fue reconocer que estaba a la izquierda trabajando directamente en la sublevación de la Armada y, en definitiva, en la infiltración de las Fuerzas Armadas. No sacará nada esta justicia de clase con desaforarnos, porque la verdad, compañeros, es que tuve una reunión con estos marineros, con algunos de ellos. El señor Altamirano es el principal autor del 11 de septiembre. De que es un infantilismo pretender de que un discurso provocó un golpe de Estado. Lo que él simplemente anunció que estaba en marcha y por tanto había que actuar en función de un golpe en marcha. ¿No? Y le acusaron de que él provocó, qué sé yo, con su discurso incendiario, todo lo que vino. Es la cosa más absurda que se puede imaginar. Pero si él mira, lo más impresionante es que Altamirano, su último discurso en el Estadio de Chile, llama a golpear el golpe. Incendiaremos el país de Arica a Magallanes. 48 horas después, esa persona estaba sola buscando una población donde dormir la noche del 11 de septiembre. Respondimos nosotros, añadiendo más benzina a la hoguera. En nuestro accionar y retórica habían elementos que condujeron a esa radicalización, polarización y violencia. Carlos Altamirano, 9 de septiembre de 2013.
En un último esfuerzo por una salida pacífica, el presidente Allende tomó la decisión de convocar a un plebiscito para que fueran los ciudadanos quienes decidieran sobre la propiedad de las empresas y otros temas de relevancia. El presidente Allende citó a su casa a Tomás Moro, al general Pinochet y al general Urbina, el número 2 en ese minuto, y les dijo que iba a ser el plebiscito. La noche del 10 de septiembre, a horas del golpe, citó a sus más cercanos colaboradores a su residencia en Tomás Moro. El día lunes 10, nosotros esperamos, tuvimos noticias el día antes de que el presidente hablaría anunciando un plebiscito, y nosotros estuvimos esperando el anuncio para escuchar al presidente, y el hecho no se produjo. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Después de 1000 días de crisis política, institucional, económica y social, diversas soluciones fueron fracasando o dilatándose. El acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto solo se transformó en una alerta para el gobierno de la UP. Un golpe de Estado parecía inminente. Termina siendo un llamado explícito a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas para que pongan fin a las situaciones de hecho referidas. El presidente Allende, que vio debajo del agua en esa ocasión, dijo que ese era un llamado a un golpe de Estado en Chile. Como a las 8 me fui a mi casa, hice como actuaba todas las noches, entré al automóvil, cerré la puerta, me fui a mi escritorio, estuve hasta las 11 y tanto en mi escritorio, escribiendo. A esa hora puso un mensaje al general: poner ejecución Plan Cochayuyo. Día 11, 06:00 horas. El 11 de septiembre de 1973, Allende salió antes de las 7 de su casa en Tomás Moro rumbo a La Moneda. Ya sabía del levantamiento de la Armada. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. Según los mensajes que han lanzado el Triunvirato Militar y de Carabineros, se está efectuando toda clase de pasos para poder mantener la tranquilidad durante el curso del día. Esta es la última imagen del presidente Allende con vida. Asomó a las 8 de la mañana a uno de los balcones de La Moneda. El general Augusto Pinochet asumió la coordinación del golpe militar desde el Comando de Telecomunicaciones con el resto de las Fuerzas Armadas. El golpe en sí es estrictamente militar, estrictamente norteamericano, y los militares chilenos fueron simplemente ejecutores. Si tenemos que buscar un culpable más allá de un gobierno desastroso, ¿ya? Por donde tú lo mires, si tenemos que buscar un culpable, a mi juicio son los partidos políticos y los políticos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Un poco más de las 9 de la mañana, 9:05, hay radios de la Unidad Popular que están lanzando mensajes pidiéndole a los obreros y a los trabajadores en general que se mantengan atentos y vigilantes, porque el presidente de la República, los políticos de la Unidad Popular y también la CUT entregarán las órdenes que deben seguirse en el curso del día. Un radioaficionado captó las conversaciones entre Pinochet, Patricio Carvajal y Gustavo Lee. Los militares intentaban presionar a Allende para que se rindiera. Chile va al Ministerio de Defensa a entregar a los 3 comandantes en jefe. A las 12 en punto se bombardea. Está ofreciendo parlamentar. Es visión incondicional, no hay parlamentar. Y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. Ahí se le su integridad física y enseguida se le va a despachar el pausa.
Son 9:45 de la mañana y la información que escuchábamos a través de una emisora portátil indica que en 1:15 más, es decir, a las 11 de la mañana, la Moneda será bombardeada, si no es evacuada por la gente de gobierno que se encuentra en el interior. En La Moneda había alrededor de 49 personas, entre ministros de Estado, colaboradores del presidente, funcionarios de investigaciones y miembros del GAP que llegaron temprano a sus puestos. Los que estamos en La Moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad. Hay un plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice, el sector lo informaba una radioemisora. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Exactamente 9:10, hemos alcanzado a observar a 2 tanques a gran velocidad. Hay un tercero que se acerca hacia el Palacio de la Moneda. Al Ministerio de Defensa entregarse a los 3 comandantes en jefe. A las 11 en punto se bombardea. Está ofreciendo parlamentar. Es higiene incondicional, no hay parlamentar. ...11 de septiembre de 1973... las Fuerzas Armadas llevaban 3 horas esperando la rendición de Allende. La Moneda estaba rodeada por tanques y el plazo para evacuar el palacio estaba por cumplirse. A esa hora, en la casa de Tomás Moro, un helicóptero de la FACH se enfrentaba a tiros con la guardia personal de Allende. En Tomás Moro se nos hizo mucho fuego con la ametralladora .50, que es una ametralladora pesada, instalada en los techos de Tomás Moro. Se hizo fuego, pero fuerte, contra los helicópteros y contra los Hunters. A un helicóptero lo atravesaron de alto a abajo, vertical. Poco antes de las 11, aviones Hawker Hunter bombardearon la residencia presidencial. A mí fue un impacto tremendo, o sea, yo jamás me imaginé, yo sabía que estaba mi madre sola, puesto que estábamos nosotros ahí en La Moneda, entonces lo encontré tan terrible que no pude evitar y se me cayeron 2 lágrimas. Para el pueblo fue una sorpresa. Sí, pues. Que todo, el MIR sobre todo, viene un golpe, va a venir un golpe, esta cuestión no puede terminar así, ¿verdad? Nadie imaginó cómo iba a ser ese golpe. El 11 no tomó por sorpresa a nadie. El que venga a decir que se sorprendió el 11 quiere decir que estaba viviendo en la luna, porque todo Chile, desde un niñito de 8 o 9 años hasta el mayor, sabía que tarde o temprano, mañana, en 15 minutos más, se iba a producir un cambio, una situación dramática. El país no daba para más. El entorno de La Moneda se había transformado en un campo de fuego cruzado. Había algunos francotiradores, parece, en la Torre Entel, otros que han escrito libros en el Banco Central, pero los principales son los 8 choferes del GAP que se subieron al segundo, tercer, cuarto, quinto piso del Ministerio de Obras Públicas y ahí durante 2 o 3 horas mantuvieron a la Escuela de Infantería que avanzaba y al TACNA que avanzaba por la Alameda. Están disparando contra esta habitación. Dale, Marco. Al ver las cámaras, al ver las cámaras de televisión, dispararon también contra este departamento. Hernán del Canto, ministro de Salvador Allende, estaba junto a él en La Moneda. Él me dijo, el cuadro militar es totalmente adverso, no hay ninguna posibilidad de que las cosas cambien, no hay ningún sector de los militares que pueda en un momento determinado mantener el apoyo al gobierno. En medio de la confusión y el ruido de las balas, el presidente Allende alcanzó un teléfono y se comunicó en 3 oportunidades con Radio Magallanes para enviar mensajes al país. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará
recordará otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Lo que ocurre es que políticamente Allende terminó gobernando solo, o sea, termina abandonado por los partidos de la Unidad Popular y particularmente por su partido, que era el Partido Socialista. Y en ese sentido, cuando uno analiza la soledad de Allende, es una soledad de carácter político, no social o popular. Bueno, él quedó solo, eso es evidente. Tan evidente que en los discursos de la mañana del 11 de septiembre nunca habla de la Unidad Popular. Cuando llega Hernán del Canto el 11 de septiembre a La Moneda a decirle ¿qué hacemos, presidente? ¿Qué hacemos, presidente? El presidente le dice, y ahora ustedes vienen a preguntarme qué hago. Es decir, le saca en cara que durante todo el gobierno los partidos que debieran haberlo apoyado, en definitiva, le dieron la espalda y lo dejaron solo. La Moneda está siendo bombardeada, los tanques están disparando. Empieza el incendio, empiezan a gritar que los heridos y la muerte de Augusto Olivares. Y ahí el presidente Allende envía a 3 personas, a don Daniel Vergara, al entonces ministro Flores y a mi padre, a dialogar con los militares al frente, al Ministerio de Defensa. ¿Se rindió Allende? ¿Cómo es la cosa? El secretario Pucio dice que él va a salir con Flores y otra persona con una carta de Allende. El grupo que sale con una bandera blanca y con el carro militar, un carro blindado. Somos llevados hasta el Ministerio de Defensa. Y ojalá hubieran salido todos y oportunamente, y en orden y tranquilo. Pero no sucedían así las cosas, desgraciadamente. Yo hablé por citófono, yo estaba en Tomás Moro y él estaba en La Moneda y tuve 2 conversaciones breves con él por citófono sobre cosas personales. Muy dramático. Tan dramático como son, digamos, como es la conversación de una persona que está próxima a terminar su vida. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde. Los que estábamos ahí, en La Moneda en ese momento, dijimos este discurso de despedida. ...11 de septiembre de 1973... ...a las 11 horas... ...La Moneda fue bombardeada... ...aún no se sabía si Salvador Allende estaba vivo o muerto. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de La Moneda. La voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. Las ventanas del segundo piso, por donde existen dependencias menores, totalmente rotas y con algunos efectos del fuego. Y el sector donde tenía su oficina el presidente de la República también muestra, aunque en menor grado, la acción bélica. Miguel Enrique era partidario de mandar 50 o 60 hombres armados
comillas, rescatar a Allende y sacarlo. Otros pensaron en que saliera de La Moneda, cruzara a Morandé, entrara a Obras Públicas y se llegaba al Banco del Estado. Salían por bandera. Pero el presidente dijo, yo no me muevo aquí. Esa es la decisión que yo creo que tenía tomada de antes. Los militares tomaron control de La Moneda a las 2 de la tarde del 11 de septiembre. Momentos antes habían salido del Palacio Presidencial los colaboradores del presidente Allende y su personal de seguridad. Y observen ustedes cómo ha quedado el edificio totalmente quemado por la acción de las bombas. Este fue el sector más amagado por la acción de la gente que defendía el gobierno. Entre los escombros del Palacio Presidencial encontraron el cuerpo del presidente Salvador Allende, que yacía en su despacho. Los encargados de su seguridad recuerdan los últimos minutos en que lo vieron con vida. Y lo siento decir, Allende no se rinde, milico de mierda. En ese momento siento 2 a 3 disparos. Cuando miro hacia adentro veo al presidente sentado en un sillón con su fusil entre medio de las piernas y se había puesto unos balazos, ¿no es cierto?, en esta parte, en su mentón. Ahí están hallando el cuerpo del expresidente de la República, Salvador Allende. Es un coche ambulancia del ejército, lo han bajado por la puerta de Morandé 80. Ahí se va la ambulancia con el cuerpo de Allende. Francotiradores nuevamente han tratado de atacar al ejército y estos con todo poder de... Fue la última resistencia de los francotiradores. Pasadas las 6 de la tarde, los militares exhibieron ante la prensa depósitos de armas encontrados en la Casa de Gobierno. Son de fabricación rusa. La que están en el suelo es armamento alemán. Hay más de 50 pistolas ametralladoras y sus municiones correspondientes. Una submetralleta parece regalada por Fidel Castro directamente al presidente, ignoro cuándo, fue por la que al parecer se suicidó. Dice textualmente, a Salvador de su compañero de armas, Fidel Castro. ¿En qué lugar exacto apareció esta? En las manos del señor Allende en los momentos que entramos a la oficina cuando ya estaba muerto. Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. 11 de septiembre de 1973, 14 horas. La Moneda había sido bombardeada. Allende estaba muerto. Vendrían los enfrentamientos en las poblaciones. A partir de esa tarde, la situación cambió drásticamente en el país. El control de las Fuerzas Armadas se materializó de inmediato en las calles. A las 3 de la tarde del 11 de septiembre se decretó estado de sitio. Se va a aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Cuando se dieron cuenta de que la cosa iba en serio, iba vida o muerte, el impacto en el pueblo fue enorme. Y todos salieron valientemente a la calle y todos regresan ensangrentados o con miedo a la muerte. Los grupos de izquierda se replegaron. Unos pocos lograron llegar hasta los cordones industriales para intentar resistir el golpe. Como esta industria, Luchetti, hay varias en este sector de Vicuña Maquena donde los obreros opusieron resistencia. Esa mañana, esa tarde, fue, yo diría, de resistencias aisladas en distintos sectores. No logramos nosotros coordinar nuestras fuerzas. Salió solo el pueblo. Pelearon solo los militantes. Sin dirección, sin conducción. Toda la dirigencia de izquierda se enredó entera y los dirigentes más altos son los primeros que tuvieron que salir arrancando porque lo andaban persiguiendo. Y La Lengua fue el único lugar en Chile donde hubo un combate urbano. Todo el 11 de septiembre.
esta tropa que se desplegó hacia la legua estaba bien armada. Eran los GEO, que se llamaban el aparato militar socialista. Entonces, enfrentaron a Carabineros con Carabineros muertos. El toque de queda estaba rigiendo en todo el país cuando la televisión transmitió la toma de mando de la Junta Militar. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía que vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden. Sí lo juro. Sí lo juro. Sí juro. Sí juro. Esta Junta asume el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Asumió la jefatura de la Junta el comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, por ser la institución más antigua, pero la idea original era que los 4 miembros rotaran en el cargo. El centro de la capital se ha transformado en alegría, en gritos. Un camión del ejército que ha pasado recibe el saludo del público apostado en la calle Ahumada, esquina de Agustinas. Osvaldo Puccio, hijo del secretario personal de Allende, tiene grabada la imagen que registró cuando lo trasladaban detenido de La Moneda al regimiento Tacna. Yo miré desde el camión y me sorprendió la cantidad de que la ciudad estaba embanderada. Y ahí fue una sensación, diría yo, de entre dolor y desilusión de ver la ciudad embanderada en esas circunstancias. Son las 11 de la noche y aún persiste el clima de fiesta que se ha vivido durante todo el día en Santiago. Alivio, liberación, era una cosa, la gente en muchos barrios, no solamente en el barrio alto, en muchos barrios, y esto era una cosa generalizada, hizo la bandera. Algunos salieron con vino, otros con champaña, pero con lo que tuvieran, aunque fuera con un jugo, a celebrar. La gente se abrazaba en las calles. A esa misma hora, otros ciudadanos comenzaban a vivir las consecuencias de la represión por estar en el bando contrario. Hay un 11 y hay un 12 y después. Así terminó la profunda crisis de la unidad popular y de la democracia chilena. Esta es nuestra historia, tu historia.